Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Nicolás Márquez y hoy quería referirme un poquito a un asunto relativo a la revolución cultural. Ustedes saben que el marxismo en su versión, tal como la hemos conocido o padecido a través de los libros o a través de la vivencia personal, que no es mi caso, tal como hemos conocido la revolución comunista o los intentos revolucionarios que se fueron dando en diferentes latitudes, fundamentalmente en lo que a nosotros concierne en América Latina, las intentonas revolucionarias violentas a través de la guerrilla, del terrorismo, etcétera, que exportó el castrismo durante tantos años, a partir de 1959, eran revoluciones armadas, y eso iba en la lógica del materialismo dialéctico, de Marx, no necesariamente en la lógica del materialismo dialéctico de Marx, porque el materialismo dialéctico de Marx era determinista. Marx creía que la revolución comunista se iba a dar por añadidura, era un proceso inexorable, era una cadena de sucesos, una cadena irrompible de sucesos, y eso se iba a dar por añadidura. Aparecen otras corrientes e interpretaciones de la izquierda y del marxismo, incluso un derivado fue el trotskismo, que decía que la revolución había que agitarla y no esperarse cruzado de brazos a que ésta se produjera de manera espontánea, ¿no? Entonces, bueno, ahí aparecen sí los movimientos revolucionarios, las guerrillas, el terrorismo, etc. Si lo que se pretende es hacer una revolución armada, el enemigo de la revolución armada, obviamente, son las fuerzas armadas de cada nación, las fuerzas armadas de cada país, de cada estado-nación. Las fuerzas armadas son el brazo que custodia, es el brazo armado institucional de un Estado, es el brazo armado custodio de una comunidad política. Para hacer una revolución armada tengo que reventar a mi enemigo armado. Mi enemigo armado eran las Fuerzas Armadas. Hoy las Fuerzas Armadas a las izquierdas les generan rechazo, pero más que nada por una cuestión histórica, simbólica o afectiva. Una antipatía natural, pero no son considerados el enemigo por antonomasia. ¿Por qué? Porque hoy la revolución es cultural. Y si yo quiero hacer una revolución cultural, o sea, una revolución que apunte a todo aquello que no se puede tocar, la revolución no apunta al aspecto material, sino al aspecto cultural, a lo intangible. Si yo quiero hacer una revolución cultural, ¿qué es lo que tengo que atacar? Si yo quiero hacer una revolución cultural, ¿cuál es mi enemigo? ¿Un cuartel militar? No. ¿Cuál es mi enemigo si yo quiero hacer una revolución cultural? Si yo quiero hacer una revolución cultural, lo adelanté, mi enemigo es la tradición cultural de un país. La revolución cultural tiene que destruir la tradición cultural de un país, porque la tradición cultural es el freno, por antonomasia, de esa revolución. ¿Y cuáles son las estructuras custodias y dadoras de tradición cultural en una civilización, en una comunidad política, en un hemisferio? Argentina, donde yo soy, y tantos países de la región, del hemisferio, por ejemplo de América Latina, la inmensa mayoría, todas, la tradición es occidental y cristiana. Y esto va con prescindencia de la existencia o no de Dios. Muchos van a creer que lo que estamos padeciendo y asistiendo es una guerra de inspiración teológica. Yo no me voy a ir a ese lugar, porque yo quiero irme a un aspecto meramente racional del conflicto. Independientemente de la existencia o no de Dios, nosotros vivimos en una civilización occidental por una cuestión geográfica, por una cuestión hemisférica, y cristiana por una cuestión cultural. Independientemente de que nosotros creamos o no en Dios, o independientemente de la existencia o no de Dios, un ateo que vive en nuestra civilización es cristiano, aunque no crea en Dios, tiene valores cristianos. Sabe que robar está mal, sabe que la propiedad privada hay que defenderla, y que la propiedad privada es un derecho natural, y que la propiedad privada además tiene que ver con no codiciar bienes ajenos, tiene que ver con no robar, matar está mal, mentir está mal, no es de caballero desear la mujer del prójimo. O sea, los valores cristianos son aceptados o por fe, o por razón, o por tradición, o por lo que fuere, por la mayoría absoluta de los que habitan nuestra civilización, independientemente de la existencia o no de Dios, o independientemente de que se crea o no en Dios. Por ejemplo, un ateo nacido en Medio Oriente tiene la cosmovisión, la mentalidad propia de esa cultura, independientemente de que no crea en Alá.
Entonces, el enemigo de la revolución cultural es la tradición occidental y cristiana que a nosotros nos impregna. ¿Ok? Entonces, y por otra parte, a la izquierda no le interesa tanto reventar a Dios porque no creen en Dios. Lo que sí les interesa es reventar la tradición occidental y cristiana, que es la cultura que le pone freno a la revolución cultural. Por consiguiente, pensemos, antes eran las Fuerzas Armadas, hoy un cuartel militar le es indiferente a la revolución neomarxista o la revolución del marxismo cultural que hoy estamos padeciendo. ¿Cuáles son las instituciones custodias y dadoras de tradición? Dos fundamentalmente. Uno es la Iglesia, que es de alguna manera la institución visible, cognoscible, que históricamente ha guardado, ha sido custodia, difusora, defensora de una tradición y de los principios cristianos. Y el otro es la familia. Primera pregunta, cada marcha relacionada con la ideología de género, ¿en dónde termina? Tratando de incinerar la catedral de la ciudad de turno donde esas marchas se llevan adelante. Sea marchas por el aborto, marchas LGBT, marchas ni una menos, marchas feministas, todas terminan en la catedral de turno tratando de incinerarla. ¿Por qué razón? Porque simboliza esa catedral o esa institución religiosa, simboliza esa tradición cultural. No van a ganar la batalla por quemar una iglesia con el cura adentro. Es el símbolo, es lo sintomático. Es el odio que van generando y fomentando. Luego tenemos una institución muy complicada también para estos elementos, para estos actores, que es, yo diría que es la institución arquetípica de la sociedad civil, que es la familia. Nosotros a los hijos hasta queremos inculcarles que sean del mismo equipo de fútbol que nosotros. La familia es tradición pura y dura. Heredan nuestro apellido, nuestros gustos, nuestras pasiones futbolísticas. Por supuesto, nadie está determinado por lo que heredó de la casa, pero está notablemente influido. Tanto es así que ya en la guerrilla de la década del 70, cuando un guerrillero era captado, y ese guerrillero pertenecía a una clase burguesa o alta, como le decían ellos, los ponían como prueba de fuego a atentar contra la propia familia. Intentaban apartarlo de la propia familia, porque la familia era un freno a la revolución cultural. Si hoy un chiquito es afectado por la ideología de género en el colegio y la familia está atenta a qué es lo que se le está enseñando al chiquito, esa familia le va a poner un freno a la educación que el Estado intenta sugerirle desde los aparatos de adoctrinamiento. Si reventamos a la familia, reventamos todo el plafón que protege a ese niño. La familia es un órgano que es un freno notable a la revolución cultural. Es el órgano arquetípico, custodio y dador de la tradición cultural. Por consiguiente, tenemos que reventar a la familia tradicional tal como fue concebida. Y ahí aparece la ideología de género con sus múltiples metástasis. La ideología de género, ¿qué hace? Busca el conflicto entre los sexos, la mujer y el varón. Es vista no como un complemento, sino como una guerra, la supremacía heteropatriarcal que hay que reventar. Se fomenta, se promueve, se instiga, se publicita conductas sexuales reñidas con la naturaleza, para generar tendencias paralelas que sean alternativas al complemento del hombre y de la mujer. A su vez, el complemento intenta ser reventado por medio del artificio y la exacerbación de una presunta guerra de sexos, de un inexistente patriarcado, pero que es ficcionariamente presentado por los voceros y por los ideólogos de la ideología de género. Se intentan fomentar además la pedofilia. Se intenta fomentar instituciones pedofílicas con el arreglo de las mismas teorías y de las mismas ideologías anticientíficas de la ideología de género. Si la sexualidad no es determinación, si la sexualidad no tiene que estar atado a ninguna moral, si la sexualidad no tiene que estar atado a absolutamente ningún patrón ni ningún parámetro, ¿qué le impide a una persona de 50 años tener sexo con un menor de 5 años si un menor de 5 años presta consentimiento? ¿Qué estructura inquisitorial quiere reprimirme en esa simbiosis? Efectivamente, se revienta todo patrón, todo parámetro, toda tradición. Al mismo tiempo, se genera y se fomenta de esta manera también, por la misma característica,
las relaciones incestuosas. ¿Por qué no puede haber relaciones incestuosas si partimos de un relativismo puro y duro, disolvente, promovido por el marxismo cultural? Recordemos que Foucault, Simone de Beauvoir, Harry Hay, Marcuse y Wilhelm Reich, entre muchos otros voceros e ideólogos de la revolución cultural, ni hablar de las feministas de la nueva ola, todas están a favor de las relaciones incestuosas, inclusive de la pedofilia, de la pedofilia desde ya, pero también desde el incesto, y reventar a la familia en todos sus vínculos, en todas sus manifestaciones, el padre, la madre, el hijo, y la quinta esencia, la frutilla del postre más brutal, es el incesto, es el aborto, en donde, legislando el aborto, permitimos la graciosa actividad de masacrar al menor en el seno materno. Fíjense cómo vamos atacando a la familia a través de diferentes flancos. Las relaciones interfamiliares, las relaciones interpersonales, las relaciones que tienen que ver con, como decía Foucault, la microfísica del poder. No un poder que se disputa entre clases sociales, sino a nivel micro, no a nivel macro. Es la relación interpersonal, fomentar el conflicto, digamos, en el seno de una comunidad pequeñísima. Y justamente la familia es dadora de tradición, custodia de tradición y un marco psicológico y afectivo notable que es un freno a la revolución cultural. Esto y otros argumentos explican por qué el marxismo cultural tiene como uno de sus enemigos principales la civilización occidental y cristiana. Y la civilización occidental y cristiana es defendida en términos de valores, fundamentalmente a través de instituciones religiosas, independientemente de la existencia o no de Dios y de la familia. Luego, la religión y la familia son precisamente los enemigos más importantes sobre los cuales hay que tratar de impactar de lleno. Un beso.